sin tener a dónde huir, con 5 hijos temblando de frío en sus brazos y la vida desmoronándose de una forma que ninguna madre merece enfrentar, ella corrió hacia el único lugar inhóspito que le quedaba, un sótano sellado desde hace décadas, al que nadie se atrevía a entrar. ¿Puedes imaginar la desesperación de entrar en un sitio olvidado por el tiempo sin saber si allí habría refugio o algo aún peor? Parece imposible sobrevivir a algo así, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que ella descubrió en aquel suelo oscuro va a sorprenderte de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estos relatos tan emocionantes. Prepara tu corazón, porque este camino comienza ahora. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de agosto de 1898 en la hacienda Los Álamos, perdida entre los cerros del Bajío mexicano, transformando los caminos de tierra roja en ríos de lodo pegajoso que parecían querer tragarse los pies de quien se atreviera a cruzarlos. El cielo no era gris, sino de un negro amoratado, una bóveda pesada que rugía con truenos capaces de sacudir los cimientos de la tierra, como si Dios mismo hubiera decidido lavar los pecados de aquel lugar con un diluvio bíblico. Elena avanzaba contra el viento, con el cuerpo inclinado hacia adelante para cortar la furia del vendaval, protegiendo con su rebozo empapado al bebé que llevaba atado al pecho, mientras sus manos, enrojecidas por el frío y el esfuerzo, jalaban a los otros 4 niños que se aferraban a su falda, como náufragos a una tabla en medio del océano. No había vuelta atrás, ni casa a la cual regresar, porque lo único que quedaba de su vida anterior eran los escombros de una choza desmantelada y la tumba fresca de un marido que la tierra apenas había comenzado a reclamar. El lodo se aferraba a sus tobillos con la tenacidad de manos muertas. Cada paso era una batalla ganada a la desesperación y el sonido de la respiración agitada de sus hijos se mezclaba con el aullido del viento entre los mezquites. Elena no se permitía mirar atrás, hacia las luces cálidas de la casa grande, donde don Evaristo, el capataz que se había autoproclamado dueño, seguramente bebía café caliente mientras veía la tormenta desde su ventana, satisfecho de haberla echado como a un perro sarnoso. La crueldad de aquel hombre era tan vasta como la tormenta. Le había dado apenas 1 hora para recoger sus harapos tras el entierro de Julián, alegando que la viuda de un peón muerto no tenía derecho a techo ni a comida en sus tierras. La rabia le quemaba la garganta más que el frío, pero Elena sabía que la indignación no calentaba cuerpos ni llenaba estómagos, así que tragó su orgullo junto con el agua de lluvia y siguió empujando a su prole hacia la única dirección posible, la colina prohibida. Allí arriba, recortada contra los relámpagos como una bestia de piedra dormida, se alzaba la vieja estructura del granero antiguo, un edificio que el pueblo entero evitaba persignándose cada vez que pasaban cerca. Decían que el sótano de esa construcción estaba maldito, sellado a cal y canto desde hacía 40 años, cuando una peste negra barrió con la familia de los antiguos patrones y con la mitad de los peones de la hacienda. Las leyendas contaban que los gritos de los agonizantes todavía se escuchaban en las noches sin luna, y que el aire encerrado allí dentro era veneno puro, capaz de secar los pulmones de un hombre en cuestión de minutos. Pero Elena, con el instinto feroz de una madre acorralada, había hecho un cálculo simple y brutal. El miedo a los fantasmas era preferible a la certeza de la muerte por hipotermia que les esperaba a sus hijos si se quedaban a la intemperie esa noche. El mayor de sus hijos, Tomás, de apenas 10 años, pero con la mirada endurecida de quien ha visto demasiada pobreza, resbaló en el fango y soltó un grito que el viento se llevó al instante. Elena se detuvo en seco, clavando los pies en el suelo resbaladizo, y lo levantó con un tirón brusco, limpiándole el lodo de la cara con el borde de su manga empapada. No hubo palabras de consuelo, no había espacio para la ternura suave en medio de la supervivencia. Solo hubo una mirada intensa, una transmisión silenciosa de fuerza
que le decía al niño que estaba prohibido rendirse, que caerse estaba permitido, pero quedarse en el suelo era una sentencia de muerte. Los otros tres, Clara, Luis y la pequeña Rosa, miraban a su madre con ojos desorbitados, temblando violentamente, confiando ciegamente en que esa mujer que ahora parecía hecha de hierro y furia sabría hacia dónde llevarlos. Llegaron jadeando a la base de la construcción de piedra, donde las paredes gruesas ofrecían un mínimo resguardo contra las ráfagas más violentas del temporal. La puerta del sótano era una inmensa boca de madera de roble, oscurecida por décadas de abandono y reforzada con bandas de hierro que el óxido había convertido en costras anaranjadas. Un candado masivo, antiguo y grotesco, colgaba de las armellas como una advertencia silenciosa de que lo que estaba adentro no debía salir, y lo que estaba afuera no debía entrar. Helena soltó a los niños y les ordenó con un gesto que se pegaran a la pared, mientras ella buscaba frenéticamente en el suelo, entre la maleza crecida y las piedras sueltas, algo, cualquier cosa, que le sirviera para violentar la entrada de aquel sepulcro olvidado. Sus dedos tropezaron con una barra de metal, quizás un resto de alguna herramienta agrícola abandonada hacía medio siglo, pesada y corroída, pero sólida. La levantó con ambas manos, sintiendo el peso reconfortante del hierro, y se acercó al candado con la determinación de quien está dispuesta a romper las puertas del mismo infierno si eso significa salvar a su sangre. El primer golpe resonó seco, metálico, un sonido que pareció detener por un instante el ruido de la lluvia. El hierro vibró en sus manos, enviando una descarga de dolor hasta sus hombros, pero el candado ni siquiera se inmutó. Helena gritó, un sonido gutural que salió de lo más profundo de su vientre, y volvió a golpear una y otra vez, descargando en cada impacto la frustración de la viudez, el dolor del hambre y el terror al futuro. El metal oxidado comenzó a ceder, no por fuerza técnica, sino por la pura persistencia de la desesperación. Un crujido agudo anunció la fractura del cerrojo, y el candado cayó al suelo fangoso con un golpe sordo, liberando las cadenas que habían mantenido aquel lugar sellado durante 2 generaciones. Helena sintió que el corazón le latía en la garganta, una mezcla de triunfo y pavor, porque sabía que al abrir esa puerta no solo estaba buscando refugio, sino que estaba violando un tabú ancestral que todos en la región respetaban con temor reverencial. Empujó la hoja de madera con el hombro, y las bisagras, resecas y olvidadas, emitieron un gemido prolongado y espeluznante, como si la estructura misma se quejara de ser despertada de su sueño eterno. Un olor rancio, denso y antiguo golpeó su rostro en cuanto la puerta se abrió unos centímetros. Era el olor del tiempo detenido, de polvo que no ha sido movido en décadas, de tierra seca y oscuridad absoluta. No olía a muerte, o al menos eso quiso creer ella, sino a encierro, a un vacío que había estado esperando ser llenado. «Adentro rápido», susurró, empujando a los niños hacia la negrura que se abría ante ellos como una boca de lobo. Los pequeños dudaron. El miedo instintivo a la oscuridad luchaba contra el miedo físico a la tormenta, pero la mano firme de Helena no les dio opción. Uno a uno fueron tragados por el sótano, dejando atrás la lluvia y el viento para entrar en un silencio sepulcral que parecía presionar los oídos. Helena fue la última en entrar, arrastrando consigo la barra de hierro como única arma contra lo desconocido. Empujó la puerta desde adentro para cerrarla, luchando contra el viento que quería mantenerla abierta, hasta que logró encajarla en su marco, dejando fuera el rugido de la tormenta, que ahora sonaba amortiguado y lejano, como si perteneciera a otro mundo. La oscuridad era total, absoluta, una tinta negra que borraba sus manos frente a su cara y hacía que los niños comenzaran a sollozar en voz baja, un sonido de pánico puro que rebotaba en las paredes de piedra invisible. Helena se dejó caer de espaldas contra la puerta cerrada, deslizándose hasta el suelo, abrazando al bebé que milagrosamente seguía dormido, y extendió los brazos para reunir a los otros 4 a su alrededor, formando una masa compacta de cuerpos temblorosos y mojados.
Estaban a salvo de la lluvia, pero ahora estaban a merced de la leyenda. Elena agudizó el oído, esperando escuchar los lamentos de los que hablaban los viejos, esperando sentir el tacto frío de algún espectro en la oscuridad, pero lo único que escuchaba era el goteo rítmico de alguna filtración lejana y el rasguño frenético de las ratas que corrían por las vigas invisibles del techo. «Nadie haga ruido», ordenó en un susurro que era más una súplica que un mandato. «Aquí estamos seguros. El viejo Evaristo le tiene miedo a este lugar, nunca vendrá a buscarnos aquí». Y mientras lo decía, intentaba convencerse a sí misma, ignorando el hecho de que estaban sentados sobre un suelo desconocido, en un lugar donde la historia decía que la muerte había hecho su nido, sin luz, sin comida y sin saber si el aire que respiraban los mataría antes del amanecer. El sonido de cascos golpeando el barro afuera congeló la sangre en las venas de Elena, paralizándola en la oscuridad más absoluta, mientras su mano cubría instintivamente la boca del pequeño Luis para sofocar un sollozo que amenazaba con escapar. Eran ellos, los hombres de Evaristo, jinetes nocturnos que patrullaban los límites de la hacienda como perros de presa buscando cualquier rastro de desobediencia, y ahora estaban ahí, a escasos metros de la puerta de madera podrida que separaba la vida de la muerte. Se escucharon voces ásperas, filtrándose por las rendijas, hombres discutiendo sobre el clima y maldiciendo la lluvia, pero ninguno se atrevió a desmontar ni a acercarse demasiado a la entrada del granero, detenidos por esa barrera invisible de superstición que protegía el lugar mejor que cualquier muro de piedra. Elena contuvo la respiración hasta que los pulmones le ardieron, rezando en silencio a todos los santos olvidados para que el miedo a los muertos fuera más fuerte que la lealtad al patrón, y cuando finalmente el sonido de los galopes se alejó, perdiéndose en la tormenta, soltó el aire en un suspiro tembloroso que sonó demasiado fuerte en el silencio sepulcral del sótano. La noche se estiró como una condena interminable, una oscuridad tan densa y palpable que parecía tener peso físico, presionando contra los párpados de Elena y llenando cada rincón de su mente con imágenes de lo que acechaba en las sombras. El frío de la ropa mojada comenzó a calar hasta los huesos, transformando los temblores de los niños en convulsiones rítmicas que ella intentaba calmar, frotando sus brazos y espaldas con una energía desesperada, transfiriendo su propio calor menguante a esos cuerpos pequeños que dependían enteramente de ella. El aire olía a hierro viejo y a humedad estancada, un aroma que se pegaba al paladar, y cada crujido de la madera, cada correteo de las ratas invisibles era un recordatorio de que eran intrusos en un dominio que no había recibido visitas humanas en medio siglo. No durmió, mantuvo los ojos abiertos clavados en la negrura, vigilando monstruos imaginarios mientras la realidad de su situación, viuda, sin techo y escondida como una criminal, se asentaba en su pecho con la pesadez de una lápida. El amanecer no llegó con el esplendor del sol, sino como una filtración grisácea y sucia que se coló tímidamente por las rendijas altas de ventilación, cortando la oscuridad con haces de luz donde bailaban partículas de polvo antiguo. La luz reveló un espacio cavernoso y desolador, una catedral subterránea dedicada al olvido, donde montañas de herramientas agrícolas oxidadas se amontonaban como esqueletos de bestias mecánicas y viejos muebles cubiertos con sábanas grises parecían fantasmas congelados en el tiempo. Las paredes de piedra sudaban humedad y en los rincones las telarañas colgaban como velos funerarios, gruesas y grises, testamentos de décadas de abandono absoluto. Elena miró a sus hijos a la luz del día. Estaban pálidos, con los labios amoratados y los ojos hundidos, acurrucados sobre los sacos podridos que habían servido de cama, y sintió una punzada de dolor agudo al ver la fragilidad de sus vidas expuesta en ese entorno hostil. El hambre fue el primer visitante de la mañana, un dolor sordo en el estómago de los niños que pronto se transformó en quejidos audibles, sonidos que rebotaban en las paredes de piedra, amplificando la angustia de Elena. Sabía que no podía mantenerlos allí indefinidamente,
sin comida ni agua limpia. Pero salir a la luz del día era arriesgarse a ser vista por los peones de la hacienda, así que decidió explorar aquel purgatorio en busca de cualquier cosa que pudiera servirles para sobrevivir un día más. Se levantó con las piernas entumecidas y comenzó a rebuscar entre los montones de basura, apartando hierros oxidados y cajas de madera carcomida, encontrando solo decepción en forma de correas de cuero quebradizo y frascos de vidrio vacíos que alguna vez contuvieron medicinas o conservas. La desesperación comenzaba a arañar los bordes de su cordura, susurrándole que había cambiado una muerte rápida por una lenta agonía enterrada en vida. Mientras movía un pesado baúl de madera podrida, buscando alguna tela seca para abrigar a la pequeña Rosa, escuchó algo que la hizo detenerse en seco, con las manos suspendidas en el aire y el cuello tenso. No era el viento afuera, ni las ratas en el techo. Era un sonido que venía de abajo, de la tierra misma, un crujido grave y resonante que vibró a través de las suelas de sus zapatos desgastados. Elena se quedó inmóvil, esperando que se repitiera, y cuando volvió a suceder sonó diferente, hueco, como si el suelo de piedra sobre el que estaba parada no fuera sólido, sino una cáscara delgada cubriendo un vacío profundo. El miedo a los espíritus regresó con fuerza, erizándole la piel de los brazos, pero la curiosidad y la necesidad eran fuerzas más poderosas que el terror supersticioso en el corazón de una madre desesperada. Se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor de sus rodillas contra la piedra fría, y comenzó a limpiar la capa de tierra y mugre que cubría las losas con la manga de su vestido, revelando la mampostería original del piso. Las piedras eran grandes, irregulares, unidas por una argamasa que se había deshecho con los años, dejando surcos profundos donde se acumulaba el polvo de décadas. Golpeó una de las losas con el puño cerrado y el sonido fue sordo, normal. Golpeó la siguiente y obtuvo el mismo resultado, pero cuando sus nudillos impactaron contra una losa rectangular cerca de una de las columnas centrales, el eco cambió. Sonó a tambor, a espacio vacío, a secreto guardado bajo llave, confirmando que allí abajo había algo más que tierra compactada y cimientos de piedra. Elena buscó la barra de hierro que había usado para forzar la puerta, sintiendo que el destino la estaba guiando hacia ese punto específico del suelo, como si todas las desgracias de su vida hubieran conspirado para ponerla de rodillas frente a esa piedra en particular. Los niños la miraban en silencio, con los ojos grandes y fijos en su madre, percibiendo el cambio en su energía, pasando del miedo pasivo a una determinación febril. Introdujo la punta de la barra en la ranura entre las losas, empujando con cuidado para no romper el metal, y sintió que la piedra cedía ligeramente, moviéndose unos milímetros con un chirrido de fricción que sonó como un lamento. No estaba sellada como las otras. Alguien hace mucho tiempo la había dejado lista para ser movida, o quizás la había movido con prisa y no la había vuelto a colocar bien. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de su espalda protestaban ante la carga, mientras el sudor frío le corría por la frente, mezclándose con la suciedad de su rostro. La losa, pesada y gruesa, se levantó lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda debajo de ella, un agujero cuadrado que exhalaba un aire distinto, seco y cargado de un olor que Elena no pudo identificar al principio. Empujó la piedra hasta volcarla a un lado, con un golpe seco que hizo temblar el suelo, y se quedó mirando el hueco negro, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, debatiéndose entre la esperanza de encontrar un refugio mejor o el terror de haber abierto la puerta a algo que debió permanecer enterrado. Acercó una de las velas de cebo que había encontrado tirada en un rincón, encendiéndola con sus manos temblorosas y protegiendo la llama vacilante con su cuerpo, para luego asomarse al borde del agujero. La luz dorada iluminó un espacio pequeño, revestido de madera que increíblemente no se había podrido del todo, como una pequeña cámara oculta diseñada para proteger algo valioso de la humedad y el tiempo. No había cadáveres, ni huesos, ni ratas.
En el fondo, descansaba una caja metálica, envuelta en lo que parecía ser cuero o lona encerada, intacta, silenciosa, esperando pacientemente en la oscuridad. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era la intuición gritándole que su vida y la de sus hijos estaba a punto de cambiar para siempre, para bien o para mal. Sin pensarlo dos veces, bajó al hueco, ignorando el miedo a quedar atrapada, y agarró la caja con ambas manos, sorprendiéndose por su peso considerable, un lastre denso que prometía contenido sustancial. La sacó con dificultad, dejándola sobre el suelo del sótano, y se sentó frente a ella, como quien se sienta frente a un altar profano, con los niños acercándose lentamente, atraídos por el misterio como polillas a la luz. Con dedos torpes por la ansiedad, rasgó la envoltura de cuero podrido que se deshizo en sus manos como ceniza negra, revelando el metal opaco de la caja, sin cerradura visible, solo una tapa pesada que parecía sellada por el óxido y el tiempo. Elena tomó aire, miró a sus hijos famélicos y sucios, y supo que fuera lo que fuera que hubiera dentro, era la única moneda de cambio que le quedaba para comprar su futuro. Con los dedos entumecidos y temblando por una mezcla de adrenalina y frío, Elena forcejeó con la tapa de la caja, sintiendo cómo el metal se resistía bajo sus uñas rotas, como si la voluntad de sus antiguos dueños intentara mantener el secreto guardado un poco más. No había cerradura, solo el sello del óxido que había soldado los bordes durante décadas, creando una costra rojiza que ella tuvo que golpear repetidamente con el mango de la barra de hierro, haciendo un ruido sordo que resonaba peligrosamente en la bóveda de piedra. Cuando finalmente la tapa cedió con un chasquido seco y violento, un olor extraño emergió del interior, un aroma a papel viejo, cera derretida y algo metálico y dulce que le recordó al sabor de la sangre en la boca. Los niños se inclinaron hacia adelante, conteniendo el aliento, formando un círculo de rostros pálidos iluminados por la luz vacilante de la vela, esperando ver salir un espectro, pero lo que encontraron fue mucho más terrenal y a la vez mucho más poderoso. Lo primero que vio Elena no fue el brillo del oro, sino un paquete grueso de documentos envueltos en tela de lino que se deshacía al tacto, atados con una cinta de seda que había perdido su color hasta volverse gris. Debajo de ese paquete, sin embargo, descansaba la promesa de la salvación. Decenas de monedas pesadas, onzas de oro puro y real de A8, apiladas con descuido, brillando con una intensidad obscena en medio de tanta miseria. Elena tomó una de las monedas, sintiendo su peso denso y frío en la palma de la mano, un peso que contrastaba dolorosamente con la ligereza de los estómagos vacíos de sus hijos. Con una sola de esas piezas podía comprar comida para un año, con el cofre entero podía comprar la libertad, una casa lejos de allí, quizás una vida nueva donde el nombre de Evaristo no fuera más que un mal recuerdo. Pero su mirada volvió obsesivamente a los papeles, intuyendo que el verdadero valor de aquel hallazgo no estaba en el metal que compraba cosas, sino en la tinta que contaba verdades. Dejó el oro a un lado, ignorando el murmullo de asombro de Tomás, y desató la cinta de los documentos con una reverencia casi religiosa, desplegando los pliegos de papel grueso y amarillento sobre sus rodillas manchadas de barro. La escritura era elegante, inclinada y densa, trazada con una pluma que había rasgado el papel en los momentos de mayor emoción, y aunque a Elena le costaba leer, había aprendido tarde y a escondidas, reconoció de inmediato los sellos oficiales de la corona y del gobierno antiguo. Eran títulos de propiedad, escrituras originales de la hacienda Los Álamos, fechadas hacía más de 60 años, describiendo lindes y tierras que abarcaban mucho más allá de lo que Evaristo controlaba ahora. Pero lo que heló la sangre de Elena no fueron los mapas ni los sellos legales, sino una carta doblada en 4 partes, escondida entre las escrituras como una confesión de última hora, escrita con una caligrafía temblorosa y manchada, como si quien la escribió supiera que la muerte estaba esperando al otro lado de la puerta. Elena acercó la vela,
forzando la vista para descifrar las palabras escritas por un hombre muerto, y a medida que leía, el horror y la comprensión se entrelazaban en su pecho, formando un nudo asfixiante. La carta estaba firmada por don Sebastián de la Peña, el verdadero patrón de la hacienda antes de la Gran Peste, y narraba con desesperación cómo su administrador, un hombre ambicioso de apellido Evaristo, el abuelo del actual capataz, había comenzado a envenenar a la familia poco a poco, disfrazando los síntomas como una fiebre contagiosa para aislar la casa grande. Sebastián escribía sabiendo que sus días estaban contados, encerrado en sus propias habitaciones, viendo morir a su esposa y a sus hijos uno por uno, impotente ante la traición de quien debía protegerlos. La cuarentena no había sido para proteger al pueblo de la enfermedad, sino para ocultar la masacre y permitir que el administrador se apoderara de todo sin testigos, inventando la historia de la maldición para mantener a los curiosos lejos de la verdad y de los cuerpos. Pero la carta guardaba un secreto final, un giro del destino que hizo que las manos de Elena temblaran tanto que casi dejó caer el papel sobre la llama de la vela. Don Sebastián confesaba que, previendo su final, había logrado sacar de la hacienda a su hijo menor, un niño de apenas 2 años, nacido de una relación prohibida con una mujer del servicio, enviándolo lejos con una nodriza de confianza para salvarlo de la purga. Ese niño, el único heredero de sangre que sobrevivió a la codicia de los Evaristo, llevaba una marca de nacimiento en el hombro y había sido registrado con el apellido de su madre, Ramírez. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y miró a su hijo mayor, Tomás, y luego al vacío recordando la espalda de su difunto esposo, Julián Ramírez, y la marca oscura que él siempre había llevado con indiferencia. Julián no era un simple peón nacido para servir. Julián era el nieto del dueño legítimo, la sangre que la tierra había estado esperando para despertar. La revelación cayó sobre Elena con el peso de una sentencia. Habían vivido como esclavos en la tierra que les pertenecía por derecho divino y legal, humillados por los nietos de los asesinos de su propia familia. La rabia que sintió en ese momento fue tan pura y caliente que por un instante olvidó el frío y el hambre, deseando tener a Evaristo enfrente para escupirle la verdad en la cara y ver cómo su arrogancia se desmoronaba. Entendió entonces por qué Julián siempre había sentido una conexión extraña con esos campos, por qué trabajaba la tierra con un amor que los otros peones no tenían. La sangre llamaba a la sangre, y el sótano no los había protegido por casualidad, sino que los había acogido como un vientre de piedra, protegiendo a su descendencia. Eran dueños de cada piedra, de cada árbol, de cada grano de maíz que les habían negado, y esa caja de metal era la prueba irrefutable que podía cambiar la historia de todo el valle. Sin embargo, la realidad de su situación interrumpió violentamente sus pensamientos de justicia y venganza, cuando un sonido desgarrador rompió el silencio tenso del sótano. Clara, su hija de 6 años, comenzó a toser, un sonido seco y profundo que sacudió su pequeño cuerpo como un trapo viejo, seguido de un gemido lastimero que heló el corazón de Elena. Soltó los papeles y se arrastró hasta la niña, poniendo la mano sobre su frente, y sintió que la piel de su hija ardía con una fiebre furiosa, mucho más alta de lo que había estado horas antes. La humedad del sótano, el frío de la tormenta y la debilidad del hambre estaban cobrando su precio, y la ironía cruel del destino se burlaba de ella. Tenía una fortuna en oro a sus pies, suficiente para pagar a los mejores médicos de la capital, pero estaba atrapada en un agujero bajo tierra, incapaz de comprar ni siquiera un vaso de leche caliente. El pánico maternal desplazó a la indignación histórica. De nada servía ser dueños de la hacienda si sus hijos morían en la oscuridad antes de que amaneciera. Elena buscó desesperadamente entre los trapos viejos algo seco para cubrir a la niña, maldiciendo su impotencia, mientras los otros niños la miraban con ojos asustados, entendiendo sin palabras que la enfermedad había entrado en su refugio. Clara deliraba, murmurando cosas sobre el agua y el frío,
y Elena la abrazó contra su pecho, meciéndola con fuerza, intentando transferirle su propia vida, susurrándole promesas de camas suaves y sopas calientes que sonaban a mentiras piadosas en medio de aquel calabozo húmedo. Sabía que si la fiebre subía más, la niña convulsionaría, y entonces no habría nada que pudiera hacer excepto verla apagarse como la vela que ahora parpadeaba peligrosamente, consumiendo sus últimos centímetros de sebo. Fue entonces cuando la decisión se formó en su mente, dura y afilada como un cuchillo. No podía esperar a que la tormenta pasara, ni a que Evaristo se olvidara de ellos. Tenía que salir, tenía que arriesgarse a ser vista para conseguir medicina o ayuda. Miró el oro y los papeles, sabiendo que no podía llevarse todo, que el peso la retrasaría, pero tampoco podía dejarlo allí, expuesto a que cualquiera lo encontrara si los descubrían. Tomó un puñado de monedas, escondiéndolas en el dobladillo de su falda, y dobló los documentos con cuidado, envolviéndolos en un trozo de su propia ropa interior rasgada, pegándolos a su piel, cerca del corazón, donde nadie pudiera verlos. Tomás llamó a su hijo mayor con voz firme, entregándole la responsabilidad de un hombre adulto en el cuerpo de un niño. Si no vuelvo, no abras la puerta a nadie que no sea yo. ¿Entiendes? A nadie. Pero antes de que pudiera levantarse para dirigirse a la salida, un ruido nuevo vino desde arriba, diferente al de la lluvia o el viento. Eran ladridos, secos y agresivos, seguidos de voces humanas que sonaban mucho más cerca que la noche anterior, justo al otro lado de la puerta de madera. Los perros de caza de Evaristo habían captado un rastro, quizás el olor de la enfermedad o el rastro de calor de los cuerpos vivos filtrándose por las grietas. Elena se congeló, abrazando a Clara con una mano y buscando la barra de hierro con la otra, mientras escuchaba el sonido inconfundible de unas botas pesadas deteniéndose justo encima de la trampilla de ventilación, bloqueando el único haz de luz gris que entraba. Alguien estaba ahí afuera, parado sobre sus cabezas, y esta vez la superstición no parecía ser suficiente para mantenerlos a raya. La cacería había comenzado de verdad, y ella estaba atrapada en la madriguera con sus crías y el secreto que podía destruirlos a todos. Las voces al otro lado de la puerta se apagaron lentamente, arrastradas por el viento y el miedo supersticioso que impregnaba la tierra de los álamos, dejando tras de sí un silencio vibrante que dolía en los oídos. Los hombres de Evaristo, valientes con el látigo pero cobardes ante lo invisible, habían decidido no desafiar la leyenda esa noche, escupiendo al suelo y maldiciendo a las brujas antes de alejarse con sus perros nerviosos hacia la seguridad de la casa grande. Elena escuchó el último golpe de casco contra la piedra con el alivio de un condenado al que se le concede una prórroga al amanecer, pero en el fondo de su estómago sabía que la tregua era tan frágil como la salud de su hija. No se habían ido por piedad, sino por terror, y el terror es un sentimiento volátil que se disuelve rápidamente bajo la luz del sol y la ira de un patrón que no cree en fantasmas, solo en la obediencia ciega y en la propiedad privada. Con la amenaza inmediata disipada, la realidad del sótano volvió a cerrarse sobre ellos como un puño helado. La oscuridad ya no era un escudo, sino una celda fría que absorbía el poco calor corporal que les quedaba. Clara dejó de temblar para entrar en una quietud antinatural. Su respiración se volvió superficial y rápida, un aleteo de pájaro herido que indicaba que el frío estaba ganando la batalla contra su pequeña voluntad de vivir. Elena tocó las manos de la niña y las sintió como hielo envuelto en fuego, una contradicción febril que gritaba la necesidad urgente de calor externo, de algo más que abrazos y palabras de consuelo susurradas en la penumbra. Miró a su alrededor, a la madera podrida de los muebles antiguos y a los mangos de herramientas olvidadas, y supo que tenía que cometer una imprudencia vital si quería que su hija viera el amanecer. Tenía que hacer fuego, aunque el humo fuera una señal de vida que los delataría a kilómetros. Arrastró una silla vieja, cuya tapicería había sido devorada por las polillas décadas atrás, y la deshizo con sus propias manos,
y la ayuda de la barra de hierro, rompiendo la madera seca con crujidos que sonaron como disparos en el silencio sepulcral. Tomás, entendiendo la intención de su madre sin necesidad de palabras, comenzó a apilar las astillas en el centro del suelo de piedra, lejos de las paredes, construyendo una pira funeraria para el miedo y un altar para la esperanza. Elena sacó el pedernal y el eslabón que siempre llevaba en su morral de jornalera, golpeando el acero hasta que una chispa solitaria saltó sobre la yesca improvisada, prendiendo la madera reseca que ardió con una voracidad hambrienta, iluminando el sótano con lenguas anaranjadas que hicieron bailar a las sombras en las paredes de piedra, transformando el refugio maldito en un hogar primitivo y desesperado. El calor se extendió rápidamente, una bendición física que hizo suspirar a los niños y relajó la tensión en los hombros de Elena. Pero junto con el calor vino el humo, una columna gris y densa que subió perezosamente hacia el techo abovedado buscando salida. Elena miró hacia arriba con angustia, viendo cómo el humo se filtraba por las mismas rendijas de ventilación por donde había entrado la luz, escapando hacia el mundo exterior como un mensaje silencioso que decía: «Aquí hay vida». Sabía que era un riesgo mortal, que esa columna de humo sería visible contra el cielo plomizo de la mañana para cualquiera que mirara hacia la colina, pero al ver el color volver levemente a las mejillas de Clara, supo que no había tenido opción. Entre la muerte segura por frío y la muerte probable por descubrimiento, una madre siempre elige la segunda, porque en el enfrentamiento aún cabe la posibilidad del milagro. Mientras el fuego crepitaba, consumiendo la historia de los antiguos dueños convertida en leña, Elena sacó de nuevo los documentos y una de las monedas de oro, llamando a Tomás para que se sentara a su lado frente a la hoguera. «Mira bien esto, hijo», le dijo con voz grave poniéndole la pesada moneda en la mano sucia de hollín, cerrando sus dedos pequeños sobre el metal dorado. «Esto no es robado, esto es la sangre de tu padre, el sudor de tu abuelo y la tierra que nos quitaron». Le explicó con palabras sencillas pero cargadas de una dignidad nueva quiénes eran realmente, despojándolos de la etiqueta de peones y vistiéndolos con la verdad de su herencia. Tomás escuchaba con los ojos muy abiertos, mirando el fuego, y Elena vio cómo su postura cambiaba, cómo la espalda se enderezaba, asumiendo la carga y el honor de ser un Ramírez en una tierra de evaristos. Las horas pasaron marcadas por el consumo de la madera y el descenso del nivel de la vela, un tiempo suspendido en el que el sótano pareció convertirse en una cápsula fuera del mundo, donde el hambre dolía, pero la verdad alimentaba el espíritu. Clara despertó brevemente, bebió un poco del agua de lluvia que habían recolectado en un cuenco oxidado y volvió a dormir, esta vez con un sueño más tranquilo, arrullada por el calor del fuego y la voz baja de su madre contando historias de un pasado que desconocían. Pero la paz en el infierno siempre es breve, y el mundo exterior, con sus leyes crueles y sus hombres violentos, no iba a dejarlos en el olvido. El destino ya había puesto en marcha los engranajes de la confrontación final, atraído por el humo que se elevaba desafiante desde la tierra maldita. Fue a media tarde cuando el sonido regresó, pero esta vez no eran cascos cautelosos ni voces temerosas. Era el estruendo de un carruaje ligero y el galope pesado de varios caballos que no se detuvieron ante la superstición. Los perros ladraron de nuevo, pero esta vez con la furia de quien ha acorralado a la presa y espera la orden de atacar, y las voces humanas que se escucharon no discutían, sino que obedecían órdenes secas y cortantes. Elena se puso de pie de un salto, apagando el fuego con tierra en un intento inútil de ocultar lo evidente, y empujó a los niños detrás de las columnas de piedra, ordenándoles silencio absoluto con una mirada que no admitía réplica. Agarró la barra de hierro con ambas manos, sintiendo su peso familiar, y se plantó frente a la puerta, una figura solitaria y pequeña contra la maquinaria aplastante del poder hacendado. «Abran esa puerta. Sé que están ahí, ratas inmundas». La voz de Evaristo resonó desde afuera, amplificada por la madera y la piedra, cargada de una arrogancia que hizo vibrar el aire viciado del sótano.
No había miedo en su tono, solo la ira del propietario que encuentra una plaga en su granero y la satisfacción cruel del cazador que finalmente tiene a la vista a la presa que se le escapó. Golpeó la puerta con algo pesado, quizás el mango de su látigo o la culata de un rifle, y el polvo cayó del techo sobre el cabello de Elena, quien no retrocedió ni un centímetro, manteniendo la respiración contenida y el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. El humo los había traicionado, tal como ella temía, y ahora la única salida era a través del hombre que había convertido sus vidas en una miseria constante. «Tumbe la puerta, Anselmo. Si no salen por las buenas, los sacaremos a rastras», ordenó Evaristo, y de inmediato, el golpe seco y brutal de un hacha mordiendo la madera vieja llenó el sótano de un eco ensordecedor. El primer impacto hizo saltar astillas hacia el interior, creando una pequeña brecha de luz grisácea por donde se coló el aire frío y el olor a tierra mojada. Los niños gritaron, un sonido agudo de terror puro que Elena no pudo silenciar. Cada hachazo era un paso más cerca del fin. Cada crujido de la madera era el sonido de su refugio desmoronándose, y Elena supo que no había negociación posible con hombres que venían a limpiar su propiedad, no a dialogar con viudas. Apretó los documentos contra su pecho bajo la ropa, sintiendo el latido de la historia de Sebastián y Julián, dándole fuerzas para lo que venía. La puerta cedió finalmente con un estruendo de madera rota y goznes vencidos, cayendo hacia adentro en una nube de polvo y astillas, y la luz gris de la tarde irrumpió en el sótano como una inundación, cegando momentáneamente a Elena. En el marco de la entrada, recortada contra el cielo nublado, se alzaba la silueta imponente de don Evaristo, con un pañuelo cubriéndose la nariz contra el aire maldito y una pistola en la mano, flanqueado por 3 hombres armados que miraban hacia la oscuridad con desconfianza. El capataz dio un paso hacia adentro, sus botas brillantes manchadas de lodo pisando el suelo sagrado de sus víctimas, y sus ojos se encontraron con los de Elena. No vio a una mujer asustada, sino a una loba acorralada que sostenía una barra de hierro como si fuera el cetro de una reina, lista para matar o morir por lo que había detrás de ella. Sabía que las ratas siempre terminan volviendo a su nido, por más que uno intente ahumarlas. Escupió Evaristo con una mueca de asco que deformaba su rostro bajo la luz grisácea, mientras se cubría la nariz con un pañuelo de seda bordado que contrastaba grotescamente con la inmundicia del lugar. Su voz no denotaba sorpresa, sino una confirmación cansada de su propia superioridad, la certeza de quien cree que el mundo está ordenado por una jerarquía natural donde él está arriba y mujeres como Elena están abajo, en el lodo. Avanzó 2 pasos hacia el interior, invadiendo el círculo de seguridad que Elena había trazado mentalmente alrededor de sus hijos, y el sonido de sus espuelas tintineó contra la piedra con una alegría metálica y cruel. Detrás de él, sus hombres se quedaron en el umbral, con los ojos desorbitados recorriendo las sombras del techo abovedado, santiguándose disimuladamente y murmurando oraciones para protegerse de los miasmas de la peste que, según sus abuelas, seguían flotando en ese aire estancado. Elena no bajó la mirada, ni tampoco la barra de hierro. Se mantuvo firme, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una frialdad calculadora, una claridad mental absoluta que solo aparece cuando ya no se tiene nada que perder. «Esta no es su propiedad, don Evaristo», dijo con una voz que salió ronca por el humo y el desuso, pero cargada de una autoridad que hizo que el capataz detuviera su avance por un instante, sorprendido. «Nunca lo fue. Ustedes son solo los cuidadores que se olvidaron de a quién servían». Evaristo soltó una carcajada seca, un ladrido corto que rebotó en las paredes húmedas, y negó con la cabeza como si estuviera disciplinando a un niño insolente. «El hambre te ha secado el juicio, mujer. Yo soy la ley en estos cerros. Mis papeles dicen que esto es mío, y mis balas dicen que tú eres una intrusa robando en propiedad ajena». Pero la risa se le congeló en la garganta cuando sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, captaron el brillo inconfundible que venía del suelo, justo detrás de Elena.
el oro. Las monedas dispersas junto a la caja de metal abierta brillaban como brasas doradas en la oscuridad. Un imán irresistible que borró instantáneamente cualquier rastro de desdén en su rostro, reemplazándolo por una codicia desnuda y voraz. «¿Qué es eso?», siseó bajando la pistola y dando un paso codicioso hacia adelante, ignorando por completo la amenaza de la barra de hierro. «Has estado escarbando donde no debías, viuda. Eso que tienes ahí le pertenece a la hacienda y por lo tanto me pertenece a mí». La superstición y el asco desaparecieron. El oro tiene el poder de purificar cualquier miedo, y Evaristo ya no veía fantasmas ni peste. Solo veía una fortuna que había estado durmiendo bajo sus pies, mientras él se conformaba con las migajas de la cosecha. Elena dio un paso lateral, interponiéndose entre el hombre y el tesoro, no para proteger el oro, sino para proteger la verdad que yacía junto a él. «No es dinero lo que encontré, Evaristo», respondió ella, levantando el legajo de documentos con la mano izquierda mientras mantenía el hierro en alto con la derecha. «Encontré la memoria que tu abuelo intentó enterrar con cal viva. Sé lo que hicieron. Sé cómo envenenaron a don Sebastián y a su familia. Sé que sellaron este lugar no por la fiebre, sino para esconder los cuerpos de los verdaderos dueños». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, pesadas y definitivas. Los hombres en la puerta dejaron de murmurar rezos y prestaron atención, intercambiando miradas nerviosas. La historia de la maldición era una cosa, pero una acusación de asesinato y robo de tierras era algo que entendían muy bien, algo terrenal y peligroso. El rostro de Evaristo palideció visiblemente, perdiendo su color sanguíneo habitual para tornarse de un gris ceniciento. No era miedo a la justicia divina, era el pánico real de ver su legitimidad cuestionada frente a sus propios subordinados. «Cállate, bruja mentirosa», gruñó, levantando la pistola de nuevo, pero esta vez el cañón temblaba ligeramente. «Esos son delirios de una muerta de hambre. Nadie va a creerle a una india loca que se esconde en un agujero». Pero Elena vio la duda en sus ojos, vio cómo miraba de reojo a sus hombres, calculando cuánto de su autoridad se estaba evaporando con cada segundo que pasaba. «Tengo las escrituras, Evaristo, y tengo la carta de confesión, y tengo a Julián, mi esposo, el nieto del niño que tu abuelo no pudo matar. Mis hijos son los dueños de este techo, y tú eres el ladrón que ha estado viviendo de prestado». La mención de Julián y la conexión de sangre fue la gota que colmó el vaso de la paciencia violenta de Evaristo. Ya no se trataba de echar a una intrusa, se trataba de eliminar a un testigo y borrar una línea sucesoria que amenazaba con despojarlo de todo su mundo. «Mátenla», ordenó a sus hombres sin apartar la vista de Elena. «Mátenla a ella y a las crías, que no quede nadie para contar cuentos». Pero los hombres no se movieron. El peso de la historia, el ambiente opresivo del sótano y la ferocidad de aquella mujer los mantuvieron clavados en el umbral. Disparar a una madre desarmada o armada solo con un hierro en un lugar sagrado por la muerte era una línea que ni siquiera su lealtad comprada estaba dispuesta a cruzar tan fácilmente. Anselmo, el más viejo de los peones, bajó su rifle lentamente, mirando el suelo con vergüenza. Evaristo soltó un grito de frustración pura, una maldición blasfema que resonó en la bóveda, y decidió que si quería conservar su imperio, tendría que mancharse las manos él mismo, como lo había hecho su abuelo. «Inútiles cobardes», rugió, y se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente para un hombre de su corpulencia, con la intención de golpear a Elena con la culata de su arma antes de que pudiera usar la barra. Elena se preparó para el impacto, tensando cada músculo, dispuesta a recibir el golpe si eso le daba una oportunidad de devolverlo, pero el ataque nunca llegó. En su furia ciega, Evaristo no miró dónde ponía los pies. Su bota derecha, pesada y torpe, aterrizó de lleno en el borde de la losa de piedra que Elena había movido horas antes y que no había encajado perfectamente en su sitio. La piedra osciló bajo su peso, traicionera y resbaladiza por la humedad y el musgo, y el tobillo del capataz se dobló con un crujido repugnante de hueso, rompiéndose.
Evaristo perdió el equilibrio en medio de su embestida. Sus brazos asparon el aire buscando un asidero que no existía, y su cuerpo se precipitó hacia adelante, cayendo con todo su peso no sobre el suelo plano, sino directamente hacia el hueco abierto donde había estado la caja. El sonido del impacto fue terrible y definitivo. La cabeza de Evaristo golpeó contra el borde afilado de la caja de metal abierta y contra la esquina de piedra del agujero. No hubo grito, solo un golpe seco, húmedo y contundente, como un melón partiéndose contra el pavimento. El cuerpo del hombre quedó tendido en una posición antinatural, mitad dentro del hueco y mitad fuera, con la sangre comenzando a manar de su sien, oscura y espesa, mezclándose con el oro que tanto había codiciado. La pistola resbaló de su mano inerte y se deslizó por el suelo hasta detenerse a los pies de Tomás, quien la miró con horror fascinado. El silencio regresó al sótano de golpe, más pesado y absoluto que antes. Los hombres en la puerta se quedaron petrificados, con la boca abierta, incapaces de procesar la rapidez con la que el poder había cambiado de manos. Elena bajó la barra de hierro lentamente, respirando con dificultad, mirando el cuerpo inmóvil del hombre que había sido el terror de su vida y que ahora no era más que un bulto roto sobre las riquezas que no le pertenecían. La justicia poética de la escena era innegable. Evaristo había caído en la misma tumba que su familia había cavado para ocultar su crimen, derribado por la misma piedra que había guardado la verdad durante 40 años. Elena levantó la vista hacia los peones, con los ojos ardiendo en la penumbra, y vio que el miedo en sus rostros había cambiado de naturaleza. Ya no temían a los fantasmas, temían a la mujer que acababa de ver caer a su patrón sin mover un dedo. Anselmo dio un paso atrás quitándose el sombrero instintivamente, en un gesto de respeto o de terror puro. «Está muerto», susurró uno de los hombres más jóvenes, y su voz sonó como una pregunta dirigida a Elena, como si ella fuera ahora la única autoridad válida en aquel inframundo. Elena no respondió de inmediato. Se agachó, tomó los documentos que habían caído al suelo durante el sobresalto y los limpió con cuidado, antes de erguirse de nuevo, más alta y más fuerte que nunca. «Llévenselo de mi vista y de mi tierra», ordenó Elena, con una voz que no admitía réplica, señalando el cuerpo inerte de Evaristo con la punta de la barra de hierro, como quien señala un animal apestado que debe ser quemado lejos del hogar. Anselmo y los otros dos peones, hombres curtidos por el sol y la violencia, temblaban visiblemente, no por el frío del sótano, sino por el peso sobrenatural de lo que acababan de presenciar. Para ellos, el patrón no había tropezado, había sido empujado por las manos invisibles de los antiguos dueños, castigado por profanar un suelo que no le pertenecía. Con movimientos torpes y apresurados, como si temieran contagiarse de la mala suerte del muerto, agarraron a Evaristo por las botas y los hombros, arrastrándolo hacia la salida sin atreverse a mirar a Elena a los ojos, dejando un rastro húmedo y oscuro sobre las losas de piedra que brillaba bajo la luz de la vela. Cuando el sonido de los cuerpos arrastrándose y las pisadas apresuradas se desvaneció en la escalera, el silencio volvió a caer sobre el sótano, pero esta vez no era opresivo, sino solemne, el silencio de una iglesia después de un funeral. Elena soltó el hierro, que cayó al suelo con un estrépito metálico, y sintió cómo las piernas le fallaban, obligándola a sentarse de golpe junto al agujero abierto, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enloquecido. Tomás se acercó a ella y le rodeó los hombros con sus brazos delgados, un gesto de protección infantil que hizo que Elena soltara el aire que había estado conteniendo, permitiéndose un único sollozo seco antes de volver a endurecer el rostro. No había tiempo para el colapso nervioso. Evaristo estaba muerto, sí, pero su influencia seguía viva en cada rincón del valle, y en cuanto el miedo inicial pasara, sus hijos o sus socios vendrían a reclamar venganza o a silenciar a los testigos. Elena se volvió hacia Clara, cuya respiración se había vuelto un silbido preocupante, y tocó su frente hirviendo. La fiebre estaba consumiendo a la niña con una rapidez aterradora, y Elena supo que el oro no servía de nada
si se quedaba enterrado allí con ellos. Con manos rápidas y decididas, comenzó a llenar los bolsillos de su falda y un pequeño saco de tela con todas las monedas que pudo alcanzar, sintiendo el peso del metal como una promesa de medicina, comida y justicia. No tomó todo. Era demasiado pesado para cargar junto con un bebé y una niña enferma, así que volvió a colocar la tapa de la caja sobre el resto del tesoro y arrastró la losa de piedra para cubrir el agujero lo mejor que pudo, sellando el resto de la fortuna para el futuro. Los documentos, sin embargo, fueron a parar de nuevo contra su piel, envueltos en trapos, su armadura de papel contra el mundo de los hombres. «Vámonos», dijo levantando a Clara en brazos, a pesar de que sus propios músculos gritaban de agotamiento, y ordenó a Tomás que cargara al bebé, distribuyendo el peso de la supervivencia entre todos. Subieron la escalera de piedra despacio, dejando atrás el refugio que les había salvado la vida y devuelto la dignidad, emergiendo a una tarde gris donde la lluvia había cesado, dejando tras de sí un mundo de barro y cielo plomizo. El aire exterior olía a tierra mojada y a ozono, un contraste violento con el aire viciado del sótano, y Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el oxígeno de la libertad, aunque esa libertad todavía fuera precaria y peligrosa. No miraron hacia la casa grande, donde seguramente ya se estaba formando el tumulto por la muerte del patrón. Miraron hacia el camino que llevaba al pueblo, hacia la única esperanza de salvación para Clara. El camino hacia San Juan del Río fue un calvario de lodo y silencio, con Elena avanzando como una autómata, movida únicamente por la fuerza de voluntad y el terror de perder a su hija. Los pocos peones que se cruzaron con ellos en los límites de la hacienda se apartaron del camino, bajando la cabeza y persignándose al ver a la viuda loca emerger de la colina maldita, sucia, despeinada, pero caminando con la frente en alto como una aparición vengativa. Nadie intentó detenerla. La noticia de la muerte de Evaristo debió haber corrido más rápido que el viento, y nadie quería enfrentarse a la mujer que, según los rumores que ya nacían, había convocado a los muertos para matar al tirano. Elena ignoró las miradas, ignoró el cansancio que le mordía las pantorrillas y se concentró en el peso febril de Clara en sus brazos, susurrándole al oído que resistiera, que ya faltaba poco. Llegaron al pueblo al anochecer, cuando las primeras lámparas de aceite comenzaban a encenderse en las ventanas, proyectando sombras largas en las calles empedradas. Elena se dirigió directamente a la casa del doctor Morales, un hombre viejo y gruñón que más de una vez había negado atención a los peones, que no podían pagar por adelantado. Golpeó la puerta con el pie, ya que sus brazos estaban ocupados sosteniendo a la niña inconsciente, y cuando el doctor abrió, con una servilleta todavía metida en el cuello de la camisa, su expresión de molestia se transformó en una mueca de rechazo al ver la suciedad y la pobreza que tenía delante. «No atiendo caridad a estas horas, mujer», gruñó, intentando cerrar la puerta, pero Elena metió el pie en el umbral, impidiendo el cierre con una fuerza desesperada. «No vengo a pedir caridad», dijo ella, con la voz rasposa pero firme, y con un movimiento difícil logró liberar una mano para sacar una de las monedas de oro de su bolsillo, poniéndola directamente bajo la nariz del médico. El brillo del centenario antiguo, con la efigie de un emperador olvidado, capturó la luz de la lámpara del pasillo y la codicia del doctor en un solo instante. Era oro puro, pesado, valioso, más de lo que ganaba en 6 meses de sangrías y purgas. Morales abrió la boca, cerró la puerta a sus espaldas para que nadie viera la transacción y les hizo señas apresuradas para que entraran, transformando su desdén en una solicitud nerviosa y servil. «Póngala en la camilla, rápido, rápido», ordenó, mientras sus ojos no se apartaban de la mano de Elena que aún sostenía la moneda. Mientras el doctor examinaba a Clara, escuchando su pecho con un estetoscopio frío y murmurando cosas sobre neumonía y congestión, Elena se mantuvo de pie en un rincón, vigilando cada movimiento como una loba, con la mano discretamente sobre el bulto de los documentos en su pecho.
El calor de la consulta, el olor a alcohol y medicinas, la certeza de que su hija estaba recibiendo ayuda, hicieron que por primera vez sintiera que las rodillas le temblaban de verdad, amenazando con ceder bajo el peso acumulado de los últimos 3 días. Pagó al doctor con la moneda, ignorando sus preguntas curiosas sobre el origen de tal riqueza, y exigió que le diera las medicinas necesarias y un lugar caliente donde los niños pudieran dormir esa noche, pagando por el silencio y la discreción con una segunda moneda que dejó al hombre sin habla. Con Clara estabilizada y los niños durmiendo en colchones limpios en la trastienda del doctor, un lujo comprado a precio de oro, Elena no durmió. Se sentó en una silla de madera dura, mirando hacia la calle a través de las cortinas, sabiendo que la muerte de Evaristo no era el final, sino el comienzo de una guerra diferente. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera el lenguaje de los sellos de cera y la caligrafía antigua, alguien que pudiera transformar esos papeles manchados de sudor y tiempo en un escudo legal impenetrable. Recordó el nombre que su esposo Julián había mencionado alguna vez en susurros, un abogado de la capital que había sido expulsado de la región por enfrentarse a los terratenientes, el licenciado Valeriano. Al amanecer, dejó a los niños al cuidado de la esposa del doctor, asegurando su lealtad con la promesa de más oro, y salió a la calle con el rostro lavado y el cabello recogido, aunque seguía vistiendo sus ropas de viuda pobre. Caminó hacia la oficina de correos y telégrafos, sintiendo las miradas del pueblo clavadas en su espalda, miradas que ya no eran de lástima, sino de una curiosidad temerosa y respetuosa. Elena Ramírez, la viuda del peón, había entrado en la oscuridad como una víctima y había salido como una fuerza de la naturaleza. Ahora, con la historia de su familia ardiendo contra su pecho, estaba lista para incendiar el mundo de mentiras que habían construido sobre sus cabezas. El telegrafista, un hombrecillo de anteojos gruesos y dedos manchados de tinta permanente, miró a Elena con una mezcla de desdén y sospecha cuando ella deslizó la moneda de oro sobre el mostrador de madera pulida, un gesto que resonó con un peso excesivo en la quietud polvorienta de la oficina. El mensaje que ella le dictó no era el de una viuda pidiendo socorro, sino el de una generala convocando a su estratega. Pocas palabras, secas y urgentes, dirigidas al despacho del licenciado Valeriano en la capital del estado, prometiendo honorarios que cubrirían cualquier molestia y cualquier riesgo. El zumbido del aparato transmitiendo el código Morse sonó como un enjambre de avispas furiosas atrapadas en el cable, llevando la noticia de la rebelión a través de montañas y valles, mientras Elena permanecía inmóvil, aspirando el olor a ozono y papel viejo, sabiendo que acababa de lanzar una piedra contra un gigante y que ya no había forma de detener la avalancha que se avecinaba. Durante los 2 días siguientes, San Juan del Río se convirtió en un hervidero de rumores y miradas furtivas, una olla a presión donde el miedo y la curiosidad burbujeaban bajo la superficie de la vida cotidiana. El cuerpo de don Evaristo había sido bajado de la hacienda en una carreta de bueyes, cubierto con una lona tosca que no lograba ocultar la forma rígida de la muerte, y aunque el dictamen oficial del médico forense, un borracho amigo del difunto, hablaba de una caída accidental, en las cantinas y en los lavaderos se susurraba otra historia. Decían que la viuda Ramírez había invocado a los demonios del sótano, que la tierra misma se había abierto para tragar al tirano, y Elena, encerrada en la trastienda del doctor Morales, cuidando de una Clara que recuperaba lentamente el color, sentía cómo su leyenda crecía, transformándola de mujer de carne y hueso en una bruja vengadora, a la que era mejor no mirar directamente a los ojos. La llegada del licenciado Valeriano fue tan discreta como la de un gato en la noche. No llegó en un carruaje ostentoso, sino a caballo, vestido con un traje de viaje gris cubierto de polvo y un sombrero de ala ancha que ocultaba unos ojos inteligentes y cansados. Era un hombre que conocía bien la textura de la injusticia, habiendo perdido su propio prestigio por defender causas perdidas contra los caciques de la región, y cuando entró en la consulta del doctor Morales, trajo consigo un aire de legalidad afilada
que cortó la atmósfera de miedo supersticioso. Elena lo recibió sin reverencias, poniendo sobre la mesa la caja metálica y el legajo de documentos con la misma naturalidad con la que una campesina pone el pan sobre el mantel, y vio cómo la indiferencia profesional del abogado se desmoronaba a medida que sus manos enguantadas tocaban el papel quebradizo de las escrituras reales. Valeriano leyó la confesión de don Sebastián en silencio, con el ceño fruncido y los labios apretados, mientras la luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes encaladas, creando un teatro de fantasmas alrededor de los vivos. Cuando terminó, se quitó los anteojos y miró a Elena con un respeto nuevo, profundo y absoluto. Lo que tenía delante no era solo un reclamo de tierras, era una bomba de tiempo genealógica que podía hacer saltar por los aires la estructura de poder de todo el distrito. «Doña Elena», dijo con voz grave, usando el título de respeto que nadie le había otorgado antes, «esto que usted ha rescatado del infierno vale más que todo el oro de la caja. Esto es la prueba de un linaje robado y de un crimen de Estado. Pero debe saber que tener la razón no siempre significa tener la victoria. Van a intentar destruirla antes de que esto llegue a un juez honesto». La advertencia del abogado se materializó apenas unas horas después, cuando el sonido pesado de botas militares resonó en el zaguán de la casa del médico, seguido de golpes autoritarios en la puerta principal que hicieron temblar los frascos de medicina en las estanterías. Era el jefe político del pueblo, un hombre obeso y sudoroso que debía su puesto a los favores de Evaristo, acompañado por 4 rurales armados con carabinas, venidos para restaurar el orden natural de las cosas. «Abra en nombre de la ley», gritó, con esa voz impostada de quien necesita gritar para creerse su propia autoridad. «Venimos por la mujer Ramírez. Se le acusa de robo, profanación de tumba y asesinato». Elena sintió que el corazón se le detenía un instante, mirando a sus hijos que se encogían en los rincones, pero Valeriano le puso una mano en el hombro, un gesto firme y calmado, y se adelantó para abrir la puerta él mismo. El enfrentamiento en el umbral fue un choque de 2 mundos: la fuerza bruta y corrupta del jefe político contra la muralla invisible de la ley escrita que representaba Valeriano. Cuando el oficial intentó empujar al abogado para entrar, Valeriano no retrocedió, sino que sacó del bolsillo de su chaleco una copia certificada de su licencia, y más importante aún, un telegrama que había enviado preventivamente al gobernador del estado, anunciando el hallazgo de documentos históricos de vital importancia. «Si usted toca un solo pelo de mi clienta o de sus hijos», dijo Valeriano con una voz suave pero letal, «estará interfiriendo en una investigación federal sobre patrimonio oculto y supresión de estado civil. Y le aseguro, comandante, que el gobernador está muy interesado en saber por qué la Hacienda Los Álamos no ha pagado los impuestos reales correspondientes a su verdadera extensión en los últimos 40 años. La mención de los impuestos y del gobernador fue un golpe maestro. La codicia del Estado es siempre mayor que la lealtad local, y el jefe político, sudando ahora por miedo y no por calor, vaciló, mirando a sus hombres que bajaban las armas confundidos. Sabía que Evaristo estaba muerto y que su protección había muerto con él, y enfrentarse a un abogado de la capital con conexiones políticas era un riesgo que su sueldo no cubría. Gruñó una amenaza vaga sobre mantener a la viuda vigilada, y se retiró con la cola entre las patas, dejando en la calle un vacío tenso que los vecinos llenaron con murmullos de asombro. Habían visto lo imposible. La ley, que siempre había sido el látigo de los ricos, esta vez había servido de escudo para la pobre. Esa noche, mientras San Juan del Río dormía un sueño inquieto, Elena y Valeriano trazaron el plan de batalla a la luz de las velas, convirtiendo la mesa de la cocina en un mapa de guerra. El abogado le explicó que la muerte de Evaristo jugaba a su favor, creando un vacío de poder que debían llenar inmediatamente con la legitimidad de los documentos antes de que los herederos lejanos del capataz pudieran organizarse. «Mañana iremos al registro público», dijo Valeriano limpiando sus anteojos,
y presentaremos la demanda de restitución. Será un escándalo, Elena. Van a decir que los documentos son falsos, van a insultar la memoria de su esposo, van a intentar comprarla. ¿Está lista para aguantar el peso de ser la dueña de todo lo que la ha humillado? Elena miró a Clara, que dormía plácidamente por primera vez en días, y luego a Tomás, que limpiaba obsesivamente la barra de hierro como si fuera un juguete precioso. Pensó en los años de hambre, en el techo de paja que goteaba, en la espalda doblada de Julián bajo el sol, trabajando una tierra que era suya sin saberlo, y sintió que la duda se evaporaba como el rocío ante el fuego. «No quiero ser dueña para humillar a nadie, licenciado», respondió ella, tocando la cicatriz invisible que la muerte de Evaristo había dejado en su conciencia. «Quiero ser dueña para que nadie más tenga que esconderse en un sótano para sobrevivir. Estoy lista». A la mañana siguiente, la comitiva que salió de la casa del doctor no parecía un grupo de fugitivos, sino una procesión real en miniatura. Elena al frente, vestida con ropa limpia comprada con oro, llevando a sus hijos de la mano, flanqueada por Valeriano y seguida a una distancia prudente por medio pueblo. Caminaron hacia el juzgado civil bajo un sol que finalmente había roto las nubes, iluminando el barro seco de las calles, y cuando Elena subió las escaleras del edificio gubernamental, no lo hizo como la viuda del peón, sino como la matriarca de los Ramírez, con la cabeza alta y la mirada fija en las puertas de madera tallada, que esta vez se abrirían para ella no por la fuerza de una barra de hierro, sino por el peso innegable de la verdad escrita en papel antiguo. Dentro del juzgado, el juez local, un hombrecillo nervioso, que había firmado todas las sentencias de desalojo dictadas por Evaristo, los recibió con una mezcla de hostilidad y temor, sabiendo que su propio cuello estaba en juego. Valeriano desplegó las escrituras sobre el escritorio magullado, señalando con un dedo índice acusador las firmas, los sellos y las fechas, desmantelando en 10 minutos la mentira de medio siglo sobre la que se había construido la economía del pueblo. El juez intentó balbucear objeciones técnicas, pero la presencia física de los documentos originales, emanando ese olor a historia y a crimen resuelto, era aplastante. No había forma legal de ignorar que la hacienda Los Álamos tenía un dueño legítimo, y que ese dueño tenía 5 rostros infantiles que lo miraban desde el otro lado de la barandilla. Fue una victoria técnica, un primer paso en un camino que sería largo y espinoso. Pero cuando salieron del juzgado con el sello de «recibido» en la demanda, Elena sintió que el aire entraba en sus pulmones de una manera diferente, más ligero, más dulce. No habían ganado la guerra todavía. Los abogados de la familia de Evaristo vendrían desde la ciudad como buitres y habría amenazas y ofertas de soborno, pero por primera vez en la historia de su familia no estaban corriendo, estaban atacando. Se detuvo en la plaza. Miró hacia las colinas lejanas donde la silueta de la hacienda dominaba el paisaje y supo que la próxima vez que subiera esa cuesta no sería para esconderse bajo la tierra, sino para reclamar lo que había sobre ella. La calma en San Juan del Río duró lo que dura un suspiro en medio de una tormenta, porque la verdadera maquinaria del poder no se detuvo con la muerte de un solo hombre, sino que se reactivó con una furia burocrática y fría que resultó ser más aterradora que los látigos de Evaristo. 3 días después de la presentación de la demanda, llegaron los abogados de la familia del capataz, hombres de ciudad con trajes negros impecables que descendieron de carruajes cerrados como una plaga de cuervos elegantes, trayendo consigo el olor a colonia cara y a desprecio por todo lo que oliera a campo y pobreza. Se instalaron en el mejor hotel del pueblo, convirtiendo el vestíbulo en su cuartel general, desplegando mapas y libros de leyes con la arrogancia de quienes saben que la justicia suele tener un precio que ellos pueden pagar sin pestañear. No venían a discutir sobre la verdad histórica ni sobre crímenes pasados. Venían a aplastar a una viuda analfabeta bajo el peso de tecnicismos legales y a enterrar los documentos de Elena bajo montañas de apelaciones y sobornos, utilizando el papel sellado como un arma más letal que el plomo. La estrategia de los abogados fue brutal y directa.
No atacaron la validez de los documentos, porque la tinta y los sellos eran irrefutables, sino que atacaron a la portadora, lanzando una campaña de difamación que corrió por las calles como un veneno sutil. Empezaron a circular rumores de que Elena había robado el oro de la iglesia, de que había seducido al viejo Evaristo antes de empujarlo al agujero, de que los papeles eran falsificaciones compradas a gitanos. Querían convertir a la víctima en criminal ante los ojos del pueblo para deslegitimar su reclamo. Elena, encerrada en la casa del doctor Morales, sentía cómo las miradas de algunos vecinos volvían a cargarse de duda, cómo el miedo a los poderosos empezaba a erosionar la simpatía inicial, y entendió con amargura que la verdad desnuda es frágil cuando se enfrenta a una mentira vestida de seda y oro. Tomás llegaba de la calle con los puños cerrados y los ojos rojos, habiendo peleado con otros niños que repetían las calumnias de sus padres, y Elena tenía que lavarle las heridas físicas y morales con paciencia infinita, recordándole que los leones no pierden el sueño por la opinión de las ovejas. Valeriano, sin embargo, se mantenía imperturbable, un muro de granito contra el que chocaban las olas de la malicia ajena. Trabajaba hasta altas horas de la noche, redactando contraargumentos, bebiendo café negro y fumando cigarros baratos, convirtiendo cada insulto de la contraparte en una prueba de su mala fe. Nos están atacando a lo personal porque no tienen nada en lo legal, le explicaba a Elena, mostrándole cómo la desesperación de los herederos se traducía en agresividad. Pero la presión aumentó cuando intentaron comprarla. Una tarde, un enviado de los abogados, un hombre joven con sonrisa de tiburón, se presentó en la puerta con un maletín de cuero lleno de billetes, ofreciendo una suma que Elena jamás había imaginado ver junta, a cambio de que retirara la demanda y entregara los documentos originales para su custodia y archivo. La oferta era tentadora, una salida fácil que garantizaba una vida cómoda lejos de allí, pero tenía un sabor a ceniza y derrota que Elena reconoció de inmediato. Elena miró el dinero, oliendo el papel moneda que apestaba a tinta fresca y a claudicación, y luego miró las manos de su hija Clara, que jugaba en el suelo recuperando las fuerzas perdidas. Pensó en Julián muriendo sin saber quién era, en don Sebastián escribiendo su confesión, mientras sus hijos morían envenenados, y sintió una náusea profunda ante la idea de vender su sangre por comodidad. «Dígales a sus patrones», respondió con una voz tan fría que el enviado dejó de sonreír, «que mi dignidad no cabe en su maleta. No quiero su dinero. Quiero la tierra que regaron con la sangre de mi familia. Y si vuelven a insultarme con estas ofertas, usaré ese dinero para comprar la leña con la que los quemaré en la plaza pública». El hombre se retiró pálido, entendiendo que se enfrentaban a algo que no se enseñaba en las escuelas de derecho: la intransigencia absoluta del dolor transformado en propósito. La negativa de Elena desató la fase violenta del conflicto. Esa misma noche, una piedra envuelta en un trapo ardiendo rompió la ventana de la habitación donde dormían los niños, llenando el cuarto de humo y cristales rotos. Los niños gritaron, y Elena se lanzó sobre las llamas apagándolas con una manta vieja, quemándose las manos en el proceso, pero evitando que el fuego se propagara a la estructura de madera seca de la casa. Fue un aviso claro, mafioso, una declaración de guerra que decía que si no podían comprarla la quemarían como a una rata, tal como habían intentado hacer sus antecesores. El doctor Morales, aterrorizado, sugirió que quizás deberían irse, que la seguridad de su familia valía más que cualquier hacienda, pero Elena, con las manos vendadas y los ojos brillantes por el reflejo del fuego extinguido, se negó a dar un solo paso atrás, sabiendo que el miedo era la única arma que les quedaba a sus enemigos. Pero el ataque tuvo un efecto inesperado, contrario a lo que los abogados habían calculado en su soberbia urbana. En lugar de dispersar a los aliados de Elena, despertó la indignación dormida del pueblo llano. Al amanecer, cuando Elena salió a barrer los cristales de la acera, encontró que no estaba sola. Decenas de peones, lavanderas y jornaleros se habían congregado frente a la casa, armados con palos, machetes y herramientas de trabajo,
formando una guardia pretoriana silenciosa y desaliñada. No decían nada, solo estaban allí, hombres y mujeres que habían sufrido bajo el yugo de Evaristo y sus antecesores, y que veían en la resistencia de Helena su propia lucha reflejada. La bruja se había convertido en su estandarte, y el ataque cobarde contra unos niños había roto la barrera del miedo, transformando la curiosidad en solidaridad militante. Si querían quemar a Helena, tendrían que quemar al pueblo entero primero. Valeriano aprovechó este cambio de marea para solicitar una audiencia pública extraordinaria, argumentando que la seguridad de su clienta no podía garantizarse sin la intervención directa de la autoridad estatal. El gobernador, presionado por los telegramas y por el riesgo de un levantamiento campesino en una región vital para la producción agrícola, envió a un juez especial desde la capital, un magistrado de reputación severa que llegó escoltado por soldados federales. El juicio por la titularidad de los Álamos se celebraría en el ayuntamiento, a puertas abiertas, para que todo el mundo viera que la justicia del nuevo siglo no se escondía en sótanos oscuros. El ambiente en el pueblo era eléctrico, una mezcla de fiesta patronal y ejecución pública, con la gente apostando sobre el resultado y mirando con desafío a los abogados de la ciudad que ahora caminaban con menos arrogancia y más prisa. El día de la audiencia, Helena vistió a sus hijos con la mejor ropa que pudo conseguir, peinó sus cabellos con agua y limón y se colocó ella misma un vestido negro sencillo pero impecable, con el camafeo de su madre al cuello como único adorno. No llevaba joyas de oro, no necesitaba ostentar la riqueza encontrada. Llevaba los documentos originales en una carpeta de cuero, pegados a su cuerpo como una segunda piel. Caminó hacia el ayuntamiento cruzando un pasillo humano formado por los vecinos que la vitoreaban en voz baja, sintiendo el calor de sus manos rozando su ropa, dándole fuerzas, recordándole que ya no era la viuda solitaria que había huido bajo la lluvia, sino la voz de todos los que habían sido silenciados. Entró en la sala de audiencias con la cabeza alta, ignorando las miradas de odio de los familiares de Evaristo, sentados en primera fila, y se sentó junto a Valeriano, lista para contar la verdad, aunque le costara la vida. El juez, un hombre de rostro pétreo y bigote canoso, golpeó el mazo pidiendo silencio y comenzó el procedimiento con una formalidad que contrastaba con la pasión que hervía en la sala. Los abogados de la contraparte intentaron hablar primero, llenando el aire con palabras latinas y objeciones técnicas, intentando anular las escrituras por antigüedad, por vicios de forma, por cualquier excusa que encontraran en sus libros gordos. Pero cuando llegó el turno de Helena, Valeriano no habló, la llamó a ella al estrado. Fue una maniobra arriesgada, exponer a una mujer sin educación a las preguntas de lobos entrenados, pero el abogado sabía que ninguna ley escrita tenía la fuerza de un testimonio vivido. Helena subió al estrado, juró decir la verdad sobre una Biblia desgastada, y cuando empezó a hablar, no lo hizo con términos legales, sino con la voz de la tierra misma. Contó la historia del sótano, del frío, del hambre, de la carta de don Sebastián leída a la luz de una vela de sebo mientras sus hijos tiritaban. Narró cómo Evaristo había muerto por su propia codicia, cayendo en la trampa que su familia había construido, y describió la marca de nacimiento de Julián, la misma que tenía su hijo Tomás, como el sello de Dios que autenticaba su linaje mejor que cualquier notario. Su voz no tembló, resonó clara y potente en la sala abarrotada, pintando un cuadro de injusticia tan vívido que incluso el juez dejó de tomar notas para mirarla a los ojos. No estaba pidiendo caridad ni venganza, estaba exigiendo restitución, estaba devolviendo el orden moral a un universo que había estado torcido durante 40 años. Y cuando terminó, sacó la carta original de don Sebastián y la puso sobre el estrado, un pedazo de papel amarillo que pesaba más que todo el edificio, desafiando a cualquiera a decir que esa voz desde la tumba mentía. El juez tomó la carta con una reverencia que rozaba el miedo, sosteniendo el papel quebradizo como si fuera una reliquia sagrada que pudiera deshacerse al menor soplo de aire.
y leyó la confesión de don Sebastián en un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de las moscas contra los cristales de las ventanas altas. Los abogados de la ciudad, que minutos antes habían llenado la sala con su retórica vacía y sus amenazas veladas, ahora observaban con el rostro lívido y el sudor perlando sus frentes, reconociendo el momento exacto en que su castillo de naipes legales se desmoronaba ante la fuerza gravitatoria de la verdad histórica. No había argumento técnico que pudiera competir con la voz de un muerto narrando su propio asesinato, ni jurisprudencia que pudiera justificar el robo de identidad de un niño bastardo que había sobrevivido contra todo pronóstico para reclamar su lugar en el mundo a través de sus hijos. Cuando el magistrado levantó la vista, sus ojos no buscaron a los abogados ni a los parientes de Evaristo, sino que se clavaron en Elena con una mezcla de admiración y disculpa institucional, reconociendo en ella la dignidad que el sistema le había negado durante décadas. En nombre de la República y de la ley, pronunció con voz grave, golpeando el mazo no para pedir orden, sino para sellar el destino, reconozco la validez plena de estos documentos y declaro a los menores Ramírez, representados por su madre, doña Elena, como los legítimos y únicos propietarios de la hacienda Los Álamos y de todas sus tierras anexas. La sentencia cayó sobre la sala como un trueno liberador. Los parientes de Evaristo se levantaron protestando, gritando sobre apelaciones y derechos adquiridos, pero sus voces fueron ahogadas inmediatamente por el rugido de aprobación que estalló entre el público, un grito colectivo de victoria que hizo temblar las vigas del techo. Elena no sonrió, ni levantó los brazos en señal de triunfo. Simplemente cerró los ojos y soltó el aire que había estado reteniendo desde la noche de la tormenta, sintiendo cómo el peso aplastante de la supervivencia se transformaba en la responsabilidad inmensa del poder. Valeriano le apretó la mano con fuerza, susurrándole un «lo logramos», que sonó más a alivio que a celebración, mientras los soldados federales comenzaban a desalojar a los perdedores, empujándolos hacia la salida con la misma indiferencia burocrática con la que antes habían protegido sus privilegios. La justicia había cambiado de bando, no por magia, sino por la persistencia feroz de una madre que se negó a aceptar que su lugar estaba en el lodo, y ahora el mundo tenía que reorganizarse alrededor de esa nueva verdad inamovible. La salida del juzgado fue un caos de abrazos, lágrimas y manos callosas que buscaban tocar a la mujer que había derrotado al gigante, transformando la plaza del pueblo en una fiesta improvisada donde el alcohol corría y las canciones viejas volvían a sonar con letras nuevas. Pero Elena no se quedó a celebrar. Su mente ya estaba en la colina, en la casa grande que ahora estaba vacía, esperando a sus verdaderos dueños para ser purificada de los fantasmas de la usurpación. Rechazó las invitaciones a banquetes y los discursos políticos, subió a sus hijos a una carreta prestada por el doctor Morales y ordenó al cochero que tomara el camino hacia Los Álamos, bajo la luz dorada de un atardecer que parecía prometer un mañana diferente. El regreso a la hacienda no fue una marcha triunfal ruidosa, sino una procesión silenciosa y solemne, con Elena mirando los campos que se extendían a ambos lados del camino, campos que Julián había trabajado hasta morir y que ahora pertenecían a su sangre. Al llegar a la entrada principal, donde los portones de hierro forjado siempre habían estado cerrados para ella, los encontró abiertos de par en par, no por cortesía, sino porque los sirvientes de Evaristo habían huido llevándose todo lo que podían cargar, temerosos de la ira de la nueva patrona. La casa grande se alzaba al final de la alameda, imponente y sombría, una estructura que había sido símbolo de opresión y que ahora debía convertirse en un hogar, un desafío arquitectónico que Elena estaba dispuesta a enfrentar con la misma barra de hierro si fuera necesario. Entró en el vestíbulo principal llevando a Clara en brazos, pisando los suelos de mármol que nunca antes había tocado, y sintió el frío de la casa, un frío diferente al del sótano, el frío de la ausencia de amor y de la soledad del poder mal habido. Los muebles eran lujosos, las cortinas de terciopelo pesado,
pero el aire olía a encierro y a miedo antiguo, el mismo olor que había impregnado la carta de don Sebastián. «Abran las ventanas», ordenó a Tomás y a los otros niños, su voz resonando en la inmensidad del salón. «Que entre el aire, que entre el sol. Esta casa ha estado enferma demasiado tiempo y nosotros somos la cura». Y mientras los niños corrían a cumplir la orden, Elena se dirigió a la chimenea central, donde un retrato al óleo de Evaristo presidía la sala con ojos arrogantes. Sin dudarlo, descolgó el cuadro con movimientos bruscos y lo puso cara a la pared, negándole la vista de su triunfo, reemplazando simbólicamente la era de la codicia con la era de la justicia. Esa noche no durmieron en las camas con dosel de los antiguos patrones, sacaron colchones al salón principal y durmieron todos juntos, acurrucados como en el sótano, pero esta vez seguros, calientes y dueños de su destino. Elena se quedó despierta, vigilando el sueño de sus hijos, escuchando los sonidos de la casa que se asentaba, los crujidos de la madera que ya no sonaban a amenaza, sino a bienvenida, sabiendo que la verdadera tarea de reconstrucción apenas comenzaba y que sería más difícil administrar la paz que sobrevivir a la guerra. Los días siguientes fueron de actividad frenética. Elena no se comportó como la señora que todos esperaban, sentada en el porche dando órdenes, sino que se puso las botas de trabajo y bajó a los campos. Convocó a todas las familias que habían sido expulsadas o maltratadas por Evaristo y les propuso un trato que nadie había escuchado jamás en esas tierras. No serían peones, serían socios. La hacienda se convertiría en una cooperativa, donde la tierra se trabajaría en común y las ganancias se repartirían según el esfuerzo y la necesidad, rompiendo el ciclo feudal que había asfixiado al valle durante siglos. Muchos pensaron que estaba loca, que se arruinaría en un año, pero el oro del sótano sirvió para comprar maquinaria, semillas y, lo más importante, lealtad inquebrantable. El sótano, aquel lugar de terror y salvación, no fue sellado de nuevo. Elena ordenó limpiarlo, instalar ventilación adecuada y luces de aceite en las paredes, transformándolo en el almacén principal de la comunidad, una despensa siempre llena que garantizaba que nadie en Los Álamos volvería a pasar hambre. La losa suelta que había matado a Evaristo fue cimentada, pero se dejó una marca en el suelo, una cruz simple tallada en la piedra, como recordatorio de que la codicia es una trampa que siempre termina cerrándose sobre el codicioso. La caja metálica, ahora vacía de oro pero llena de significado, se colocó en una repisa de honor, abierta, para que todos pudieran ver que el verdadero tesoro no era lo que contenía, sino la libertad que había comprado. Los años pasaron sobre Los Álamos no como una carga, sino como una bendición, transformando la hacienda maldita en un modelo de prosperidad que atraía miradas de todo el estado, probando que la justicia es el mejor fertilizante para la tierra. Tomás creció para convertirse en un administrador sabio y justo, con la misma mirada firme de su madre. Clara estudió medicina en la capital, decidida a que ningún niño volviera a sufrir por falta de un doctor, y los otros hermanos encontraron sus propios caminos, siempre volviendo a la casa grande como el centro de su universo. Elena envejeció con la gracia de los árboles fuertes, su cabello se volvió blanco como la plata, pero su espalda nunca se dobló, manteniéndose erguida como el día en que desafió a los hombres armados con un hierro oxidado. Vivió hasta los 90 años, sentada muchas tardes en la galería mirando hacia la colina del granero, recordando la tormenta que le quitó todo para luego devolvérselo multiplicado, entendiendo que la vida es un ciclo extraño de pérdidas y hallazgos. Nunca volvió a casarse. Su corazón pertenecía a la memoria de Julián y a la tierra que había salvado para su descendencia, y se convirtió en una leyenda viva, la matriarca del sótano, a quien acudían personas de muy lejos buscando consejo o justicia. No guardó el oro para lujos vanos, cada moneda se invirtió en escuelas, en el hospital del pueblo, en caminos, devolviendo a la comunidad lo que la avaricia de Evaristo había robado, limpiando la sangre del tesoro con obras de vida.
Cuando la muerte finalmente vino a buscarla, no llegó como un jinete nocturno ni como una fiebre repentina, sino como una vieja amiga que entra por la puerta abierta de la cocina en una tarde tranquila de domingo. Elena cerró los ojos rodeada de hijos, nietos y bisnietos, en una habitación llena de luz y flores, muy lejos de la oscuridad húmeda donde había renacido, y su último pensamiento no fue para el miedo, sino para la gratitud de haber tenido el coraje de bajar a las tinieblas. El funeral fue el evento más grande que la región había visto. No hubo llantos de desesperación, sino canciones de agradecimiento, y el ataúd fue llevado a hombros no por cocheros pagados, sino por los hijos de los peones que ella había liberado. La enterraron junto a Julián en lo alto de la colina, mirando hacia el valle que había transformado, bajo una lápida sencilla que no enumeraba sus riquezas, sino su valentía. Elena Ramírez, quien encontró la luz bajo la tierra. La historia del sótano se convirtió en parte del folclore local, contada de generación en generación como una advertencia contra la codicia y un himno a la esperanza, recordando a todos que los monstruos más peligrosos no son los fantasmas, sino los hombres que se creen dueños de otros hombres, y que a veces, para encontrar la verdad más pura, es necesario tener el valor de romper los candados oxidados que la sociedad pone sobre nuestro pasado. Hoy la Hacienda Los Álamos sigue en pie, no como una reliquia privada, sino como una escuela agrícola y un centro comunitario donde el nombre de Elena se pronuncia con reverencia, como el de una santa laica que obró el milagro de la dignidad. El sótano sigue abierto, visitado por curiosos y descendientes, y dicen que si uno se queda en silencio allí abajo, no se escuchan lamentos de peste ni gritos de terror, sino el sonido suave de una mujer arrullando a sus hijos, prometiéndoles que todo va a estar bien. Porque al final, la verdadera herencia que Elena dejó no fue el oro ni la tierra, fue la certeza inquebrantable de que, incluso en la noche más oscura y tormentosa, la fuerza de una madre es capaz de mover las piedras que sellan el destino. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te empujara a un rincón oscuro y sin salida? ¿Te quedarías esperando el final o tendrías el coraje de romper el suelo bajo tus pies para buscar tu propia salvación, sin importar los fantasmas que pudieras despertar? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que enfrentar tus propios miedos para proteger a los que amas, y si crees que la verdadera justicia siempre termina saliendo a la luz, aunque tenga que esperar 40 años bajo tierra.